Hola hermenautas, un gusto saludarlos. Con este video estoy cambiando el día de publicaciones a los lunes, como notarán quienes vean el video al momento de ser publicado. Así que de aquí en adelante la continuación de esta historia sobre astrología, idealismo e inteligencia artificial será los días lunes. Hay un par de razones para hacerlo. Una amiga que sabe mucho más que yo sobre el funcionamiento del algoritmo de YouTube me aconsejó publicar los lunes en lugar de los domingos, porque de esa forma los videos tienen mayor alcance. Y es cierto que de antemano yo estoy consciente de que estos videos están dirigidos a un público reducido, pero también es cierto que creo que el contenido que estamos explorando es importante, es valioso, al menos eso creo. Entonces, cualquier esfuerzo razonable por aumentar el alcance tiene sentido. Además de esa razón, que sería como la más estratégica, hay una razón puntual, y es que el día de ayer realmente intenté grabar y publicar el correspondiente video y simplemente no pude terminarlo. Mi error fue querer abordar demasiado contenido de una sola vez y no es que fuese imposible, no es que era imposible cubrir en un tiempo razonable el contenido que me había planteado cubrir, pero hace falta para poder lograr eso invertir más tiempo en la preparación, invertir más tiempo en la preparación de un guión, en la elaboración de los recursos que se van a usar en el video y lograr que esos recursos se integren con el guión, en fin, ¿no? Digamos que trabajo previo, ¿no? Hay que invertir trabajo previo para que al final el video que salga tenga una mejor calidad. Y hay una parte de mí que siente el impulso de moverse en esa dirección, una parte de mí que quisiera elaborar videos divulgativos de mejor calidad, capaces de cubrir un contenido como ese que me había planteado de una manera amena, compacta, bien organizada, pero estoy consciente del esfuerzo que eso implica y de que irme por ese camino fue precisamente una de las razones por las que terminé abandonando el canal durante tantísimo tiempo. Ustedes saben, una ausencia de casi 2 años. Así que asumo mi realidad, dejo de lado esa aspiración de lograr un mejor nivel en el resultado final y retomo el espíritu con el que comencé esta exploración. Grabar los videos como van saliendo, sin preocuparme mucho por el guión y, y ver, bueno, que por el camino se vaya enderezando la carga, como dice el refrán. Así que hoy vamos a movernos en la misma dirección que me había planteado el día de ayer cuando intenté grabar este video la primera vez, que tiene que ver con empezar a hablar de los problemas que le ocasiona a la astrología o a nuestra comprensión de la astrología acercarse a ella desde una ontología materialista, es decir, asumiendo como piso sobre el cual pararnos al acercarnos a la astrología una concepción materialista. Pero a pesar de que nos vamos a mover en esa dirección, no tengo la intención de terminar hoy mismo con el tema. Ya veremos hasta dónde llegamos y cómo seguimos a partir de allí. Disculpen este preámbulo tan largo, pero ya saben que estos videos también son como una especie de bitácora personal para mí y me permito compartir con ustedes estas notas a pie de página de esa bitácora. Entonces, bueno, sin más nada que agregar, comencemos. Probablemente recordarán esta imagen que usé en algún material anterior para hablar de la forma en la que yo entiendo el hecho astrológico. Cuando hablamos de el hecho astrológico
o el hecho fundacional de la astrología, me refiero a cuál es el dato a partir del cual uno construye su certeza sobre el funcionamiento de la astrología, que es lo que le permite a uno decir que la astrología funciona. Y en este caso, para mí, lo que nos proporciona ese dato, lo que para mí es el hecho astrológico, es la percepción de la relación entre el simbolismo astrológico y nuestras vidas humanas. No la existencia de esa relación. No se trata de afirmar que esa relación existe de manera objetiva, independientemente de un ser humano que sea capaz de percibirla, es decir, que esa relación exista en términos absolutamente objetivos, independientes de la conciencia, sino que el hecho astrológico es la percepción de esa relación. Y esa percepción la realizamos con la totalidad de nuestro ser, que en este caso lo presento dividido en tres niveles: conciencia, psique o personalidad, y la interacción cuerpo-mundo que da origen a la experiencia. En ese momento hablaba de que esta es la misma tradicional división del ser humano en tres partes, muchas veces llamada cuerpo, alma y espíritu, solamente que cambiando un poco la nomenclatura, tratando de ser un poquito más preciso con a qué me refiero con cada uno de esos niveles. Básicamente la idea es que el nivel superior, este que llamamos conciencia, es el que es testigo y el que tiene acceso a todos los otros niveles que vienen a ser contenidos de la conciencia, es decir, son experiencias que residen en la conciencia. Esas experiencias las separamos en dos partes: las experiencias internas, como emociones, imágenes, pensamientos, y las experiencias externas, que serían aquellas que están referidas a nuestra percepción de un mundo que habitamos en este cuerpo que también habitamos. Es decir, la existencia de nuestro cuerpo físico en interacción con un mundo igualmente físico es lo que nos da esta dimensión base de la pirámide, que es la interacción cuerpo-mundo. Entonces, cuerpo, alma y espíritu, ¿no? Sería la idea general. Y utilizando todos esos recursos de cuerpo, alma y espíritu, el observador astrológico es capaz de reconocer esas relaciones entre el simbolismo astrológico y la totalidad de otro ser humano que también tiene esa triple realidad de cuerpo, alma y espíritu. Entonces, hay cosas que observo que se manifiestan de la manera más evidente a nivel objetivo, físico. Hay cosas que veo que se manifiestan en sus procesos internos, en la dinámica de esos procesos internos, y hay cosas que veo que se manifiestan en la toma de conciencia o en general en los procesos conscientes de ese individuo que estoy observando. Y de la misma manera que podemos usar este esquema para hablar de individuos, también es posible hacer el salto y hablar de colectivos humanos, ¿no? En lugar de hablar de un individuo, hablar de una nación, por ejemplo, ¿no? Entonces, para mí, ese es el hecho astrológico, la capacidad que puede ser desarrollada, que hace que existan eh, observadores astrológicos. Es decir, el observador astrológico o un observador astrológico viene a ser una persona que ha internalizado el lenguaje astrológico y ha desarrollado la capacidad para percibir esas relaciones. Entonces, esa percepción que se da dentro de esos individuos que estamos llamando observadores astrológicos, que pueden ser astrólogos practicantes, estudiantes de astrología, personas interesadas en la astrología, y que es una capacidad que puede desarrollarse, que puede alcanzar mayores o menores niveles de penetración en el descubrimiento
de esas relaciones, bueno, eso es, esa capacidad eh, que poseen y que cultivan determinados individuos, que son esos que estoy llamando observadores astrológicos, esa percepción es lo que para mí es el hecho fundacional de la astrología. ¿Por qué? ¿Por qué digo eso? Porque no hay ninguna teoría, ningún credo, ningún dogma. Es decir, me pueden repetir 1000 veces que como es arriba es abajo, o que el universo es uno solo y todo se corresponde con todo. En fin, se puede formular o me pueden decir que la astrología funciona porque los planetas emiten ondas electromagnéticas que afectan a los seres humanos. Es decir, me pueden dar la teoría que quieran, la versión que quieran de los mecanismos a través de los cuales funciona la astrología, que si yo no poseo esa capacidad de percibir la relación de manera directa, de manera inmediata, a través de mi propia subjetividad, bueno, todos esos argumentos no me convencerían. Me pueden dar cualquier versión de los mecanismos a través de los cuales funciona la astrología o debería funcionar la astrología, y eso no me va a convencer si yo no la veo funcionando. Y verla funcionando es desarrollar esta percepción. Disculpen si me extendí un poquito en este punto, que no sé si había quedado lo suficientemente claro cuando lo mencioné la primera vez. Lo que a mí me gusta, una de las cosas que más me gusta de esta forma de formular el hecho astrológico, es que lo define incluyendo la subjetividad humana, es decir, no pretende hacer una definición en ausencia del ser humano, que es una de las ideas que siempre he tenido con mucha fuerza, una de las intuiciones que siempre he tenido con mucha fuerza, y es que la astrología, a pesar de que pueda usarse en un momento determinado para predecir o hablar de la probabilidad de que ocurra un terremoto, que aparentemente sería un hecho muy objetivo, siempre he creído que como práctica, como forma de conocimiento, la astrología está enraizada en la subjetividad, que no estamos hablando de un tipo de conocimiento comparable al de la física, que nos describe la realidad en términos objetivos, es decir, eliminando voluntariamente, eliminando metodológicamente la subjetividad humana. Ese es el punto. Bien, la razón por la que traigo a colación en este momento este esquema es porque si nos concentramos nada más en la pirámide, si nos concentramos nada más en esta imagen, ¿verdad? En la triada cuerpo, mundo, personalidad, conciencia, tenemos un buen punto de partida para entender todo eso a lo que me refería antes con lo del piso ontológico, cuando hablábamos de lo de asumir un piso ontológico materialista o una concepción del mundo materialista para abordar la astrología o idealista, en fin. Digamos que el piso ontológico, cuando usamos esa expresión, a lo que nos estamos refiriendo es a cómo contestamos la pregunta: ¿qué es lo real? ¿Qué es lo verdaderamente real? ¿Cuál es la esencia de la realidad? Entonces, estamos en el paradigma materialista cuando decimos que lo único real es la materia y que todo emerge de la materia. Estamos en el paradigma idealista cuando decimos que lo único real es la conciencia y todo emana de la conciencia. Y estamos en el paradigma dualista cuando decimos que tanto la materia como la conciencia tienen realidad en sí misma y de alguna manera colaboran, coexisten, interaccionan para dar origen a la realidad tal como la conocemos. Entonces, podemos usar este esquema para entender a qué nos estamos refiriendo con todo esto. Cuando hablamos de materialismo, estamos diciendo que es la base de esta pirámide la que tiene realidad real. Es decir, estamos asumiendo que la base de esta pirámide es interacción cuerpo-mundo a través de nuestros sentidos,
es una conexión confiable con una realidad objetiva independiente de nosotros. Es decir, que cuando a través de nuestro cuerpo tocamos una mesa, una silla, un objeto, eh, estamos teniendo acceso a una realidad objetiva e independiente de nuestra existencia. Bien, y que esa realidad objetiva e independiente de nuestra existencia es la base para todo lo demás. Es decir, mis procesos internos y esa parte de mí que identifico como mi conciencia, que es capaz de darse cuenta de todo lo demás, de mis movimientos internos y de mis experiencias en el mundo. Bueno, todo eso emerge del mundo material. Eso es el materialismo. Por su parte, el idealismo invierte la dirección en la que recorremos esa pirámide. La recorremos a partir de la conciencia y decimos que todo lo demás, nuestro mundo interno y nuestra interacción con ese mundo que nos parece real y objetivo fuera de nosotros, es algo que emana de la conciencia. Pero aquí hay que aclarar un punto importante. Dentro del idealismo, cuando estamos hablando de conciencia, no nos estamos refiriendo a nuestra experiencia individual, aislada de ser seres conscientes. Estamos aceptando que esa experiencia individual de ser un ser consciente es algo que va más allá, es parte integral de la realidad, es parte de un universo consciente dentro del cual estamos inmersos. Es decir, la conciencia en este caso no se está refiriendo a la conciencia individual, sino a la categoría que en general describimos como la conciencia o lo consciente o los contenidos de la conciencia. Es decir, estamos diciendo que mi experiencia subjetiva del mundo y el mundo que estoy experimentando tienen algo en común. Fíjense que ahí hay una diferencia fundamental con el materialismo. En el materialismo, desde el momento en el que lo único real es la materia y la conciencia surge de una forma que podemos considerar accidental, azarosa en todo caso, o superflua, o sea, la conciencia no le estaría agregando nada al mundo material. Entonces, como la conciencia es de alguna forma un accidente de la materia, resulta natural considerar que hay una diferencia fundamental en la naturaleza de mi mundo interno y ese mundo externo que experimento como si estuviese a mi alrededor. Pero en el idealismo lo que estamos diciendo es que la conciencia es fundamental, que este mundo en el que estamos inmersos tiene una existencia que se deriva de una realidad consciente, de un nivel que podemos describir como el nivel de la conciencia, y que por lo tanto es natural que guarde una cierta relación con la manera en la que yo experimento internamente mis propios procesos conscientes. Es decir, cuando pensamos en el significado, en lo que representa que algo tenga o no tenga algún significado. Bueno, en el materialismo, el significado es algo que la conciencia humana, que es absolutamente superflua y accidental, proyecta sobre el mundo material cuando uno dice que algo significa cualquier cosa. O sea, que poniéndonos en nuestro esquema del hecho astrológico, cuando yo digo que determinada manifestación en el mundo se corresponde con cierto simbolismo astrológico, ahí yo estoy asignándole un cierto significado a una realidad material. Bueno, para el materialismo esto es algo que yo estoy proyectando arbitrariamente, mientras que para el idealismo es totalmente razonable que esa categoría de el significado, eso que yo entiendo subjetivamente como que algo tenga significado, tenga una continuidad, tenga un correlato en el mundo que me rodea, es decir, que el mundo que me rodea
puede estar cargados de significados de la misma manera que mis procesos internos, mi percepción subjetiva puede también poseer significado. Entonces, eso es lo que permite establecer ese puente entre el simbolismo astrológico y la manifestación concreta, en el caso del idealismo, ¿verdad? En el caso de una concepción idealista es natural, no hay misterio. O sea, estamos en un mundo que está cargado de significados, es decir, un mundo que puede ser leído, un mundo que tiene una carga simbólica inherente, natural. Mientras que si nos ponemos en el materialismo, el mundo no tiene carga simbólica propia. El mundo es materia y dentro de esa materia aparecimos nosotros por accidente. Los significados son algo que forman parte de ese accidente que somos y cuando los proyectamos sobre el mundo material estamos cometiendo un error, estamos proyectando, estamos antropomorfizando el mundo, podemos decir, estamos atribuyéndole al mundo características, cualidades que solo existen dentro de la subjetividad humana, que es como una especie de cuerpo extraño incrustado en el costado de esa materia objetiva y afectiva. Entonces, creo que resulta más o menos claro, ya nada más viendo esto, que, que el materialismo es problemático para la astrología, ¿verdad? O sea que desde el punto de vista materialista es muy difícil justificar esa percepción de la que estábamos hablando. Es muy difícil justificar desde el punto de vista materialista que la realidad tenga significados. Es simplemente algo extraño. Entonces uno trata de explicarlo hablando de la sincronicidad junguiana, por ejemplo. Pero es que invocar la sincronicidad junguiana sin integrarla dentro de una visión completa de la realidad, sino simplemente diciendo que existe algo que es la sincronicidad junguiana, bueno, tiene el mismo poder explicativo que el aforismo de cómo es arriba es abajo, o cualquier otra formulación que nos guste más, y al final terminamos abrazando un dogma o creyendo en la astrología o no creyendo en la astrología por fe, iba a decir creyendo en la astrología por fe, yo creo que no, porque uno cree en la astrología por lo que decía antes, por la percepción, o sea, uno percibe que funciona, entonces por eso uno cree que funciona. Pero digamos que la forma en la que uno justifica esa percepción es lo que uno termina creyendo por fe. O sea, decimos, esa percepción existe porque como es arriba es abajo. Esa percepción existe porque la realidad responde a la sincronicidad junguiana. O cualquier otra explicación, ¿no?, que le queramos dar. Por supuesto, hay también un camino que se puede recorrer para justificar esa percepción desde el materialismo, que es lo que medio asomé antes cuando hablaba de quienes creen que la astrología funciona por algún tipo de mecanismo de causa-efecto, ¿no? Los planetas emiten ciertas radiaciones, tienen una determinada influencia y esa influencia es lo que justifica que seamos capaces de percibir el correlato entre símbolos astrológicos y manifestaciones concretas, pero es gracias, como digo, a un mecanismo de base material. Existen aproximaciones materialistas a la astrología y a la explicación de lo que pueda fundamentar ese hecho astrológico, pero son problemáticas. O sea, siempre se trata de especulaciones, no hay hasta ahora ninguna prueba que pueda llevar esas ideas de cómo funciona la astrología con una base causal materialista que la pueda llevar al terreno de la ciencia, porque el asunto es que cuando entramos por esa vía, por la vía de encontrar un resorte material que es lo que permite que la astrología funcione,
estamos entrando en el terreno de la física, estamos entrando en el terreno de la ciencia moderna, estamos entrando en lo que se entiende como fisicalismo en el lenguaje moderno habitual. Y eso significa que para justificar ese tipo de afirmaciones tenemos que aceptar las reglas de juego de ese método científico objetivo que excluye la subjetividad y a partir de allí, bueno, construir el edificio que queremos construir. Y eso, como digo, es simplemente problemático. O sea, resulta mucho más natural, mucho más simple para quienes estamos convencidos del funcionamiento de la astrología porque percibimos ese funcionamiento, porque la vemos funcionar, adoptar un marco de referencia idealista. Si estamos adoptando ese marco de referencia idealista, entonces que exista ese correlato entre el simbolismo astrológico y la realidad manifiesta es algo que todavía tiene que ser investigado, es un camino que todavía tenemos que recorrer, pero es un camino que sabemos por lo menos por dónde comienza, sabemos por dónde comenzar a recorrerlo, es lo que quiero decir. Uno tiene una posibilidad de emprender un camino en esa dirección. Mientras que en el materialismo o en las versiones materialistas del funcionamiento de la astrología, simplemente lanzamos una hipótesis o afirmamos un dogma, ¿verdad? Afirmamos un dogma. Eh, la astrología funciona porque los cuerpos planetarios ejercen su influencia sobre los cuatro elementos de los cuales está formada toda la realidad. Esa es la versión aristotélica del materialismo, no la versión moderna fisicalista, pero la versión moderna fisicalista pretendería echar mano, como dije antes, de ondas electromagnéticas o de mecánica cuántica o cualquier cosa de ese estilo. Pero la versión tradicional, que ya de por sí está introyectada dentro de la astrología, o sea, que forma parte del propio edificio astrológico, sería la versión aristotélica y la versión estoica. O sea, dentro de la base filosófica que sirvió de telón de fondo durante el proceso de elaboración y sistematización de la astrología caldea que terminó dándole forma a nuestra astrología durante ese proceso que se dio en la antigüedad helenística, ¿verdad? En ese periodo helenístico se da ese proceso y ese proceso ocurre contra el telón de fondo de un conjunto de escuelas filosóficas que terminan integrándose implícitamente dentro de la astrología. Y esas escuelas, simplificando mucho, serían el estoicismo, que es materialista, el aristotelismo, que también es materialista, el platonismo, que es dualista tendiendo a idealista, y el pitagorismo y el hermetismo, que podemos entender como idealistas. Entonces, como podemos darnos cuenta, es una mezcla extraña, porque hay filosofías de orientación materialista conviviendo con filosofías de orientación idealista, y eso mismo es lo que ha permitido que a lo largo del tiempo diferentes astrólogos aborden la astrología con marcos de referencia distintos. O sea, han existido siempre astrólogos fuertemente idealistas y han existido siempre astrólogos fuertemente materialistas. De todo eso yo creo que hablaremos más adelante, de todo eso me imagino que en algún momento regresaremos sobre estos temas, pero por lo pronto tratando de no divagar demasiado, la idea es que el materialismo existe o ha existido en el interior de la astrología, igual que el idealismo. O sea, tanto el idealismo como el materialismo han existido y existen dentro del conjunto de elementos que definen la astrología. Hay otra versión, aparte del idealismo y aparte del materialismo, hay una tercera versión que es el dualismo. Y como se imaginarán, en el dualismo la pirámide la recorremos
al mismo tiempo en los dos sentidos. En el dualismo, el mundo material, el mundo de la experiencia es real en sí mismo, el mundo de la conciencia es real en sí mismo, y de alguna forma los dos mundos, esas dos realidades, terminan interactuando. Esto es problemático, básicamente precisamente por el problema de la interacción, ¿no? ¿Cómo podemos explicar si cada una de esas dos realidades es esencialmente distinta de la otra? ¿Cómo podemos explicar que interactúen entre sí, que se comuniquen, que tengan algún tipo de relación? Esta versión del dualismo, como digo, forma parte también del platonismo. El platonismo, a pesar de que en última instancia le concede realidades al mundo de las ideas y por lo tanto sería un idealismo, explica toda la realidad humana a través de un dualismo, ¿no? A través de una doble realidad material y espiritual o material y consciente. Y es también la versión que estaría dentro del cristianismo, ¿no? Y de todas las religiones en las cuales se separa al hombre en un cuerpo y un alma, ¿verdad? Cuando hablamos de cuerpo y alma y hablamos de que el alma y el cuerpo tienen naturalezas diferentes, bueno, estamos cayendo en el dualismo. El dualismo es problemático. No estoy diciendo que no pueda ser una posición válida también. Hay filósofos que defienden el dualismo, pero en principio nosotros vamos a limitar nuestra discusión a comparar, ¿verdad? A tratar de calibrar el impacto que puede tener adoptar el idealismo o el materialismo como piso ontológico, es decir, como respuesta a la pregunta, ¿qué es lo verdaderamente real? Es decir, cuando percibimos el hecho astrológico, cuando percibimos esa relación entre el simbolismo astrológico y las vidas humanas, sobre qué piso nos estamos parando. Es decir, qué respuesta le estamos dando a la pregunta, cuál es el fundamento último de la realidad. Materialismo, idealismo y bueno, pongo dualismo por completitud, pero básicamente materialismo o idealismo. Ahora, nuestro camino inmediato va a ser ahondar en el materialismo. A pesar de que nos queremos mover hacia el idealismo, nuestra tarea inmediata es comprender mejor la naturaleza del materialismo y las consecuencias del materialismo, que ya más o menos las empezamos a esbozar. Pero para eso tenemos que distinguir el materialismo tradicional, que como dije, ya está incorporado dentro de la astrología. Es un materialismo que la astrología trae desde su fundación. Internamente, la astrología tiene componentes materialistas que tenemos que comprender y tenemos que comprender cuáles son las consecuencias de las dos formas de materialismo que están presentes allí. Es decir, qué problemas trae el materialismo de naturaleza estoica y qué problemas trae el materialismo de naturaleza aristotélica, que sería, como digo, el materialismo tradicional, que, como digo, es más interno. Mientras que el materialismo moderno, que normalmente se llama fisicalismo, sería otra parte de la historia, sería otro recorrido diferente, porque allí tenemos que ver los intentos de la astrología de apropiarse de esa versión moderna del materialismo, de ese fisicalismo, e incorporarlo como base para explicar su funcionamiento, que por supuesto es algo que lo conecta con el aristotelismo. Bueno, no digo por supuesto, pero todavía no lo he explicado. Digamos que el materialismo aristotélico guarda una cierta relación con el fisicalismo moderno. No es lo mismo, por supuesto, más podemos poner la flecha esta bidireccional, para que se entienda que va un poco en los dos sentidos. Hay un cierto paralelismo entre esa versión moderna del fisicalismo y el aristotelismo. Paralelismo, parentesco, no estoy diciendo que sean lo mismo, ni mucho menos, pero algo así como que los herederos
de la aproximación materialista aristotélica dentro de la astrología son los que tratan de desarrollar una astrología científica en la actualidad, es decir, una astrología que se ajuste a las exigencias del método científico. Entonces, esos intentos de la astrología moderna de apropiarse o de incorporar el método científico sería una vertiente que hay que explorar. Y la otra vertiente, por supuesto, es el de las críticas hechas desde la ciencia, desde el método científico, a la realidad o la validez de la astrología. Entonces, hay camino por delante, hay camino por delante. Lo voy a dejar hasta aquí por hoy porque creo que ya eh, es suficiente, o sea, son suficientes ideas. Y bueno, si surgen preguntas, dudas, comentarios, me los dejan, ¿no? Me dejan sus preguntas, sus comentarios y trato de usar esas preguntas y comentarios como insumo para la elaboración de los siguientes videos y para ver cómo empezamos o cómo seguimos recorriendo esta exploración de los problemas del materialismo. Entonces, como digo, lo dejo hasta acá. Gracias por haber llegado hasta aquí. Disculpen lo desordenado del video. Si les gustó, les agradezco que dejen un like. Si no se han suscrito al canal, les agradezco que lo hagan. Y ya, lo dejamos hasta aquí por hoy y entonces será hasta el próximo lunes.